Armando Beltrán, a favor. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena para razonar su voto en contra hasta por 15 minutos. Bien, con el permiso del presidente de la mesa directiva, ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, público en general, medios de comunicación, hace unos días hicimos un exhorto donde de manera general se pedía a los partidos políticos, autoridades de diferentes niveles que no metieran las manos en el proceso y tal cual es la costumbre, en Tabasco dicen una cosa y hacen otra. Quiero recordar también que el sábado, conmemoramos un aniversario luctuoso del caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar. Aquel hombre que muriera traicionado por aquellos que decían que lo querían de su lado y que lo invitaron a una hacienda para matar como solo pueden matar a los hombres, por la espalda. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles tierra y libertad. Por eso, los pobres de todos los pueblos con él fueron a luchar. Hoy, en la actualidad, encontramos líderes campesinos que se ponen un pantalón de mezclilla, que se ponen una camisita con un logotipo, que se ponen un sombrero, y esos caciques son los que hoy pretenden defender al pueblo pobre de Tabasco. El burro, hablando de orejas, compañeras y compañeros, ya es tiempo de que hagamos lo que decimos y dejemos de estar hablando como los fariseos, que decimos una cosa y hacemos otra. Yo creo que quien se digne y se precie de defender al pueblo de Tabasco, que vaya y realmente deje que la gente decida, porque los programas estatales también han servido para lo mismo. Muchísimas gracias, es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Moreno Piñera para que razone su voto a favor. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, yo creo que el tema es reiterar el autoritarismo con el cual se está caminando una delegación federal con recursos de los mexicanos beneficiando a un grupo político. De igual manera, yo creo que el tema no es hacer remembranzas sobre los modismos de cómo se viste la gente.
mucho menos el tema viene siendo hacer remembranzas de historia de nuestro país o de los liderazgos que existen en él o que han existido, los cuales tienen todo nuestro respeto por la aportación a la historia que han hecho a nuestro país. Ellos han compuesto la diversidad y han compuesto parte de nuestra cultura en nuestro país. Pero ese no es el tema en este momento. Yo creo que el tema es exhortar y exigir que saque las manos el gobierno federal de esta situación que está sucediendo y que es tan importante para los tabasqueños. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Hago uso nuevamente de esa tribuna, con el permiso de la mesa directiva, para decirle que el que tenga prueba, que aporte las pruebas en las debidas instancias correspondientes. Y no nos vayamos con la rumología, no nos vayamos con el chisme, con el dime y direte, porque yo creo que ya debemos de comportarnos a la altura. La sociedad tabasqueña espera mucho de este Congreso, espera mucho de las instituciones federales, espera mucho de las instituciones del Estado, las secretarías, para que nos pongamos a trabajar. Esos jóvenes que hoy están desempleados, están esperando de nosotros, señores diputados, que hagamos las leyes necesarias para que realmente podamos impactar y tener un desarrollo económico en el Estado de Tabasco. Yo creo que ya debemos de terminar este pleito que no tiene sentido, que más allá de ayudarle perjudica a la sociedad en general. La gente de Tabasco nos eligió para que nos comportemos a la altura. La gente de Tabasco nos eligió para que vengamos a proponer y no a jalonearnos. Ciertamente la secretaria de Desarrollo Social la semana pasada, igual como me imagino que ha estado en Cárdenas, estuvo en Tacotalpa entregando apoyos para la gente de la tercera edad, lo del programa de 70 y más, pero yo no tengo denuncia ahí que haya ido a apoyar algún candidato a delegado. Mientras no lo haya, yo no tengo por qué venir y decir que está haciendo lo contrario. Si realmente está haciendo su trabajo, qué bueno. Es lo que todos tenemos que hacer, ponernos a trabajar. Gracias. Se concede el uso de la palabra. Rectificación de hechos. Diputado. La diputada Piñera por rectificación de hechos, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva de mi amigo diputada y diputado Pueblo de Tabasco. Desde esta tribuna apoyo el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Ángel Moeno Piñera en relación al uso indebido de los programas sociales en los procesos de elección de delegados municipales, perredistas y panistas. El PRD y el PAN siempre han manifestado como adversarios políticos con ideologías completamente opuestas. Y qué curioso, hoy están viviendo una luna de miel, unidos, y están haciendo esto por la desesperación de saber que el voto ciudadano no está a su favor. Desde este Congreso pido que se respete el voto libre y secreto, respetemos la democracia. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Óscar Castillo Moa. Con el permiso, ciudadano diputado, presidente de la mesa directiva, y quiero
venir a comentarles el motivo por el cual, después de razonar el voto para que se pasara la propuesta con carácter urgente, es porque tengo que hacer el comentario y decirle a mi amigo, el diputado Arterio, que si hablamos, hablamos con hechos. Tal es así que en mi municipio, el municipio de Centla, en una comunidad de Felipe Carrillo Sur, se descomisaron 2 camiones llenos de bloc y materiales para construcción que iban destinados para la gente pintada de azul. Por eso quería hacer este comentario, porque además, efectivamente, firmamos un acuerdo, un exhorto a los partidos políticos para que se dejaran de inmiscuir en el proceso de selección de delegados, pero tal es el caso que, como bien dijo él, una cosa decimos y otra cosa es la que estamos haciendo de acuerdo a los intereses. ¿Es cuánto? Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Alterio Pérez Ramos hasta por 5 minutos. Presidente, le pido por favor, con el permiso, presidente, le pido que haga valer la ley en este Congreso. Por favor, al público asistente, en términos del artículo 119, se les pide de abstenerse de participar en los debates. Adelante, diputado. Por rectificación de hecho, subo, amigo diputado, y decirle que su municipio, por comentario de la gente, estuvo muy comentado la participación de los ciudadanos para registrarse, ya que se le habían negado sobre todo los registros a algunos ciudadanos que tenían el derecho de votar y ser votados, y de hecho la semana pasada aquí subimos el punto de acuerdo para exhortar a los 17 ayuntamientos para que de esta forma quitaran las manos, porque como ustedes saben, en la comunidad de Centla hay comunidades indígenas y por usos y costumbres ellos tienen su forma y tradición de nombrar su autoridad. Y aquí nuevamente exijo que se cumpla la ley indígena realmente y se respete el uso y costumbre de las comunidades, de su forma de nombrar sus autoridades. Y bueno, apenas el domingo pasado en el municipio de Teapa se llevó a cabo igual la elección para delegado municipal y en la villa de Juan Aldama se le negó la participación a una mujer. Yo creo que ya estamos en pleno siglo XXI. Le pido a los presidentes municipales, a todos los diputados, a todas las autoridades que tengamos, sobre todo la responsabilidad de cumplir y de hacer cumplir la ley, que por favor prediquemos con el ejemplo, no seamos el candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras, amigos del público, yo quiero decirles que el tema que subió el compañero diputado no tiene nada que ver con los delegados. Yo les dije el otro día, por ejemplo, ahí estaba Lancán, sacó todos sus delegados, 116, sin ningún problema, así que no son 17. Quiero que quiten y dejen 16, si todavía quedan problemas. Pero Balancán ha superado esa etapa. Es el ejemplo para todo el estado de Tabasco. En el otro sentido, quiero decirles, con respecto a los delegados federales, yo he visto el trabajo que están realizando. Hoy en la mañana asistimos a un evento donde estuvo el gobernador del estado. Y quiero decirlo con puntualidad. Estuvo el gobernador del estado y reconoció que si no tuviera el apoyo del gobierno federal y de los delegados federales, no hubiese caminado Tabasco
en los avances que tiene hasta el día de hoy. Por eso yo señalo en esta tribuna, tenemos que ser realmente coherentes con nuestro discurso. No se vale venir a señalar a lo mejor pequeños errores. Todos tenemos errores porque somos seres humanos, pero hoy tenemos un problema también en el Estado. Tenemos un problema de despido de empleados y eso lo tenemos que resolver. Eso no se puede dar. Entonces, yo sí lo señalo con toda rectitud, señoras y señores, que esto lo tengamos que ver con puntualidad, con precisión y con madurez, porque somos un Congreso y no podemos venir a descartar. Hay que reconocer aciertos. Estoy de acuerdo que hay que señalar errores, pero también hay que señalar, y hoy el señor gobernador reconoció todo lo que el gobierno federal y sus delegados federales han hecho en el estado de Tabasco. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Beltrán Tenorio hasta por 15 minutos. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, señoras y señores diputados, yo creo que aquí el punto que se está tratando es de la no intromisión de los delegados federales en las elecciones de los delegados municipales en algunos municipios. En el municipio de Cárdenas tenemos testimonios que en la villa y puerto de Sánchez Magallanes hubo ofrecimiento de programas federales para coaccionar el voto. Y aquí cada vez que tocan la tribuna los compañeros del PRD y del PAN señalan insistentemente supuestos errores del gobierno del Estado y tienen la piel muy delicada porque cuando se les toca tal parece que no les gusta. Aquí tenemos que reconocer que estamos en una tribuna libre y que tenemos que decir las cosas como son. Y tenemos que también aceptar nuestros errores. Y yo les puedo decir que las delegaciones federales, específicamente Cedesol, han metido las manos en la elección de los delegados municipales y ha incidido y ha manipulado el voto. Eso es lo que debemos señalar aquí en este momento. No estamos hablando de que el gobierno federal no esté respaldando al Estado. Eso lo está haciendo porque es una obligación que tiene que hacer en los 32 estados de la República. Aquí estamos hablando de la manipulación que se hace de algunos programas, específicamente en la elección de delegados municipales. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se le concede la palabra al diputado Cáceres de la Fuente. Con el permiso de la mesa. Del señor presidente, muchas gracias. Diputado Borregal, buenos días. Brígida, buenos días. Miren, el caso de Cárdenas, me parece que parecía que ya habíamos superado el tema de las delegaciones, pero veo aquí que siguen con el tema. Me parece que descalificar a la delegada, pues que la exhorten, está bien, pero descalificarla a priori me parece una irresponsabilidad. Para empezar, la delegada no es de Cárdenas, es de Tenosique. Si tuviera alguna inquietud electoral, pues que no es su forma, me consta, no sería en el municipio de Cárdenas. Con respecto a la Villa Sánchez Magallanes, pues le ganamos a la buena, ¿qué le van a hacer? Resulta que si les ganan, entonces no es a la buena, Pero sin embargo, me parece también que debemos pasar al siguiente punto. Esto es una cortina de humo, pareciera. Que aquí el diputado Moreno está preocupado por sus aspiraciones. Dorita no va a competir contigo, Miguel, no te preocupes. Yo creo que hay temas más importantes y debemos de, hoy con preocupación vemos
que se supone que están despidiendo masivamente 10.000 empleados de gobierno del Estado, creo que deberíamos entrar en ese tema, que es más importante que una supuesta manipulación de programas federales. Yo les digo que es válido que reclamen, me parece que no hay nada que investigar ahí, pero es válido el exhorto, pero que quede claro, los delegados han estado en apoyo del Estado, como hoy bien dice el diputado Pozo, el gobernador lo reconoció en el evento de la ST, y ese debe ser el ambiente en el que debemos trabajar. Por lo otro, yo sí los invito a que revisemos el tema de los despidos masivos, porque hay inquietud en la población que esté sucediendo esto. ¿Es cuánto, señor presidente? Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Moreno Piñera. Nuevamente se conmina al público presente a abstenerse en términos del artículo 119. Adelante, diputado. Con su permiso, señor presidente, pues amigo diputado plurinominal, quiero primero que nada agradecer que estés de acuerdo con el exhorto de lo que estamos platicando. Qué bueno que lo apoyes. Y nada más aclararte y aclararle a los compañeros y al Estado de Tabasco que es simplemente traer la voz y las inquietudes de aquellas personas que están participando ahorita y que además se están viendo rebasadas porque son ciudadanos humildes y se ven rebasados por toda una maquinaria de beneficios y de programas sociales. Agradecer que estés de acuerdo con este punto de acuerdo, con este exhorto. Yo creo que eso habla de la pluralidad y el respeto que debe imperar en esta tribuna. Muchas gracias. Una vez que se han desahogado las listas en favor y en contra de la propuesta de punto de acuerdo, solicito a la Secretaría preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si la misma está suficientemente discutida. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo ha sido suficientemente discutida, con 30 votos a favor y 2 abstenciones. Gracias. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutida la propuesta de punto de acuerdo, por lo que procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esa soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Por favor, nuevamente al público presente, guarden orden y compostura y respeto a esa soberanía, por favor. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada con 21 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 53 de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco plantea el siguiente resolutivo. Artículo primero, la 60 legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, para que ordene a los delegados de las dependencias y entidades federales en el Estado de Tabasco ajusten el desempeño de sus atribuciones a la ley y se abstengan de intervenir en la elección de los delegados municipales en los 17 municipios del Estado de Tabasco, descontando, por supuesto, Balancán, que ya fue, Tenosique, perdón, a través de la manipulación de los beneficios derivados de los programas federales, la aplicación de recursos públicos y la ejecución de obra pública. Artículo segundo, la 60 legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Dora María Ferrer Palomeque, para que se ajuste al estricto cumplimiento de sus responsabilidades públicas y evite manipular la voluntad de los beneficiarios de los programas sociales federales en el proceso de elección de los delegados municipales. Transitorios, artículo único, se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para hacer llegar el presente exhorto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, así como la delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Dora María Ferrer Palomeque, para que su conocimiento y cumplimiento en su caso. Leído lo anterior, el siguiente punto de orden del día es el de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Armando Beltrán, Jaime Hernández. Han solicitado ya han solicitado el uso de la voz el diputado Juan José Martínez, el diputado Fernando Morales, el diputado Bernardo Barradas, el diputado Fernando Valenzuela, el diputado Andrés Ceballos, el diputado Manuel Ulín, el diputado Javier Calderón, el diputado Humberto Villegas, el diputado Jaime Hernández, el diputado Armando Beltrán, el diputado Jesús González, la diputada Claudia Bojorges y el diputado Enrique Gómez Asensio. Si falta alguien de anotarse, por favor que me lo indique. Sí, ya. Se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al diputado Juan José Martínez.
presidente de la mesa directiva, público en general, diputados, diputadas, medios de comunicación. Hoy hay mucho tema que comentar, pero el tema que vengo aquí a presentarles es precisamente con el problema que venimos diciendo desde hace tiempo de Conagua. Hoy en la radio sacamos el tema por parte del Partido de la Revolución Democrática para demostrarles lo que ya hemos venido diciendo, que es una participación en corrupción, vamos a llamarlo así, por parte del secretario de Obras Públicas, Héctor López Peralta, y Camucay, y la gente que está presente también, que yo creo que está coludida. Al final de cuentas, las obras que nos han venido engañando, tanto por parte del ingeniero Héctor López Peralta, al decirnos que estaban ya concluidas casi en su totalidad, resulta que ni siquiera se hicieron, ¿sí?, la limpieza de los drenes por parte de algunas compañías, en las cuales ustedes ya han de conocer porque son las mismas de siempre. Una de ellas es la constructora Santandreu, la que está realizando la obra aquí del Bicentenario, que ya hemos nosotros en alguna otra ocasión comentado que al final de cuentas, sí, es únicamente una obra de corrupción, es un fraude, por eso lo llamamos el fraude del Bicentenario. Pero en esta ocasión, las obras de Conagua que no fueron realizadas, los desasolves, por las compañías constructoras, que ya hemos dicho en otras ocasiones que siempre han sido las mismas, entre ellas, se la voy a leer, Desasolves y Dragados SADCB. ¿Y saben a quién pertenece esta compañía? Armadora Tabasqueña, Construmex, Opción Sureste, que es el representante legal o dueño, el ingeniero José Gallegos Vidal, el cual representa también a Constructora Santandreu, sí, que está involucrada en esta compañía, Comercial en Flete en México también, Ingeniería y Desarrollo Urbano y Napoleón SADCB. Estas compañías que han realizado obras y que esta compañía, que al final de cuentas los socios son los que acabo de mencionar, no realizaron el desasolve de los drenes. El problema que tenemos en Tabasco al hacer estas compañías es que estamos en riesgo y al final de cuentas los que la vamos a llevar somos todos. El pueblo de Tabasco no debe de aguantar más este tipo de corrupciones. ¿Cómo es posible que no se realicen las obras si son de prevención? El día que tengamos lluvias nos vamos a ir al agua todos, inclusive ustedes. A la final de cuentas vienen a defender la corrupción aquí y el problema es de todo el pueblo de Tabasco. No es posible que no se realicen las obras, que únicamente se les pague y que nunca vayan a utilizar el seguro, la fianza que tenemos, que estas constructoras entregan. Quien representa a la comisión es el ingeniero Héctor López Peralta, él lo dijo en la radio y aquí no lo dijo. Él es el presidente de esa comisión y nunca observó que las obras no se habían realizado. Yo se los dejo de tarea porque si nos inundamos es un problema muy fuerte y el ingeniero Héctor López Peralta va a pagar por ese problema. Muchas gracias. Por rectificación de hecho se le concede la palabra al diputado Humberto Villegas Zapata. Hasta por 5 minutos, diputado. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, con la venia de nuestras amigas diputadas y nuestros amigos diputados. Me llama la atención mucho lo que acaba de señalar el diputado Martínez Pérez. Me llama la atención porque aquí este es un asunto que rebasa la consideración que debe hacerse nada más en un discurso. El asunto relacionado con la protección de las zonas expuestas a inundación no es un asunto de menor importancia, es de la más alta importancia y debe transitar más allá de los muros del Congreso. Si hay obras públicas a cargo de la Federación, que licitó la Federación, que ejecutó la Federación y no se realizaron, y si se pagaron, eso es un delito. Y aquí lo que tenemos que hacer, siguiendo los conceptos vertidos por el amigo Alterio, nuestro diputado Alterio, es dejar que
que en el discurso queden las cosas. No, lo que tenemos que hacer es presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que este asunto del cobro de obras que no se han ejecutado se tenga conocimiento por las autoridades y que se ejerzan todas las acciones encaminadas a las sanciones en caso de comisión de delito. Pero yo creo que debemos abandonar esa actitud de aprovechar las irregularidades que se dan para culpar directamente y en forma sistemática a tal o cual funcionario. Si son responsables, de acuerdo, pero aquí está señalando el caso del secretario de Obras Públicas, que en su carácter de integrante de una comisión consultiva está pretendiendo ser imputado de todas las irregularidades que se cometieron en esa obra. Aquí es una responsabilidad concursada, tanto el gobierno federal a través de la CONAGUA como quienes ejercitaron obras como constructores en lo particular que cobraron indebidamente y en un acto manifiesto delictivo una obra que no fue ejecutada. Si esto es así realmente, vamos a demostrarlo, pero vamos a denunciarlo y que no quede en el discurso. Es cuanto. Permítame, diputado. Antes, con fundamento en el artículo 73, se le concede anuencia al diputado Pascual Bellicia Rosique para que abandone este recinto. Se le concede la palabra al diputado Juan José Martínez. Antes también abandona este recinto el diputado Jesús Selván en términos del artículo 73. Mi celular me hubiera dicho que estaba aquí. A la porra del ingeniero Héctor López Peralta, un aplauso, por favor. El día que nos inundemos, entonces sí van a estar ahí alegres pidiéndole que venga el ingeniero Héctor López Peralta. El licenciado aquí Villegas tiene razón, hay que hacer la denuncia. Nada más que le voy a decir sobre algo que dijo el ingeniero López Peralta en la radio, ahí con Chuy Sevilla, está grabado. Él es el presidente del comité y él le ha dado seguimiento a las obras, sí, del plan hidráulico, en el cual es el presidente, y él dijo que él estaba a cargo. Él es el que está a cargo aquí en el estado y es el responsable por parte del gobierno estatal, y por lo cual nunca avisó ni dijo que las obras no estaban realizadas. Es algo muy raro, porque hace un año se reunieron en el Holiday Inn Express, y lo pueden comentar con algunos contratistas que estuvieron ahí, que al final de cuentas no recibieron obra, y estaba el ingeniero Héctor López Peralta presente. Se repartieron las obras a estas compañías que no terminaron o no hicieron el desasolve. Es muy grave, porque entra la tercera etapa en algunos casos, en otros la segunda, y no se ha realizado ni siquiera la primera etapa de desasolve. ¿Qué vamos a hacer si no está realizada ni la primera ni la segunda y ya se pagó? Ya se le pagó a estos contratistas y ni siquiera se observó. El IFAI nos responde, el IFAI nos da la documentación en donde estas compañías tienen ya el problema, y debe de actuar también el gobierno del estado, no nada más el gobierno federal, porque a quien le interesa es al gobierno del estado que se realicen las obras. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Humberto Villegas Zapata hasta por 5 minutos. Bien, esto de la obra pública, los que la ejercen, los que la ejecutan y los ingenieros principalmente saben en qué consiste. Hay una dependencia ejecutora que es una entidad pública que depende directamente y es competencia del gobierno federal. Eso es. Independientemente de quién es la supervisión en forma colateral o directa, esto lo entiende perfectamente mi amigo Juan José Martínez Pérez. La relación contractual, señor diputado, es entre el gobierno federal y el contratista. Pretender encontrar la culpabilidad directamente en un funcionario del gobierno del estado es tener siempre la intención de pretextar cualquier hecho para encontrar una crítica, un motivo para estar criticando sistemáticamente al gobierno. Yo le digo lo siguiente: pruebas
repito los conceptos del diputado Alterio. ¿Por qué no acudimos a las probanzas? Si aquí hay una ejecución de un dinero federal por parte del gobierno federal a través de una entidad pública del gobierno federal y un contratista que se prestó para que se cobraran obras que no se ejecutaron, eso es un delito y tenemos que denunciarlo. Se concede la palabra al diputado Alfonso. Me permite, diputado Alfonso, por alusión personal, al diputado Martínez. Hasta 5 minutos, diputado. Miren, compañeros, aquí no se trata nada más de echarle la culpa a las dependencias federales y a las instancias, si quien debió haber hecho la denuncia, quien está observando, se supone a diario las obras, es el gobierno del Estado por parte del secretario de Obras Públicas. Para eso le están pagando al secretario de Obras Públicas, para que revise, para que controle y ejecute las obras de beneficio para Tabasco, no para que solape y encubra la corrupción de Conagua. Muchas gracias. Se concede la palabra permítame, diputado Alfonso Izquierdo. Perdón. Por alusión personal al diputado Humberto Villegas Zapata. Sí, todo lo enredan. No. Efectivamente, lo que hay que precisar aquí, hay que precisar lo siguiente. Sí es querer encontrar de pretexto este asunto para afincarle todo el peso de la responsabilidad en este asunto, en este caso concreto, al secretario de Obras Públicas. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no dejamos claro que la relación contractual es entre el gobierno federal directamente, porque se ejerció dinero federal para beneficio de los tabasqueños y que ese dinero federal se gastó mal porque la dependencia ejecutora no tuvo la responsabilidad de recibir debidamente esas obras, porque la recibieron en fraude de los tabasqueños, porque recibieron una obra que no se construyó y porque cobraron un dinero que no se generó. Y eso es una relación entre el gobierno federal y el constructor, de tal manera que lo que tenemos que hacer es denunciar con pruebas. Eso es todo. De nueva cuenta, por alusión personal al diputado Juan José Martínez. Ahorita va a entrar a la izquierda, no se preocupen. A ver, miren nada más. Yo no entiendo, licenciado, el por qué encubrir. Ahora resulta. Permítame, diputado. Por favor, al público presente nuevamente se le llama la atención. Favor de abstenerse en términos del artículo 119 de participar en los debates. Respeto a esa soberanía, por favor. Adelante, diputado. Miren, nada más lo que no entiendo es aquí por qué el licenciado Villegas trata de encubrir al ingeniero Héctor López Peralta. Ahora resulta que ni se dio cuenta el ingeniero Héctor López Peralta de lo que está sucediendo en las obras. Si no tiene la capacidad del ingeniero Héctor López Peralta de ser secretario de Obras Públicas, que renuncie. No debe estar ahí. ¿Por qué estar ahí? Si no puede revisar las obras de Conagua, no se dio cuenta que no fueron ejecutadas, imagínense. ¿Para qué lo queremos ahí? Tiene un problema el señor gobernador teniendo ahí al ingeniero Héctor López Peralta. Hay que quitarlo mejor. Si no podemos, hay que avisarle a las instancias federales para que pidan la remoción también. Muchas gracias. Se concede la palabra al diputado Alfonso Izquierdo Bustamante. Por favor, eso no es un diálogo de la presidencia, por favor.
Con el permiso del de la presidencia y de esta soberanía, hoy hemos visto en esta tribuna, sí, el regreso del pasado. Aquí vi expresiones de Foxilandia saludando a la gente, y por cierto, ahora lo veo en azul y blanco y en negro y amarillo. Ya saludan a la tribuna, saludan. Pero yo en concreto voy a 3 asuntos. El primero, el que se refiere al seguimiento puntual, a la ejecución de las obras, a la licitación y a la calidad de las obras. Y eso no lo desapercibimos. Aquí lo votamos todos en una sesión que se celebró apenas la semana pasada. Y ubicamos perfectamente sobre qué autoridad federal le pedíamos que hiciera la revisión. Y evidentemente que es la Secretaría de la Función Pública, porque son obras federales. Pero más allá me iría yo a repasar algo que sucedió en la 60ª legislatura federal, cuando un legislador en amarillo y negro hizo una serie de señalamientos para que interviniera la Auditoría Superior de la Federación. Y les quiero decir que históricamente nunca una fracción del PRI había votado para la revisión de cuentas públicas. Y por una intervención de este legislador federal, por tener una congruencia, lo cumplimos. Y después resultó que quienes habían provocado la participación de la Auditoría Superior de la Federación no concretaron las cosas. Pedir renuncias aquí de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco me parece absurdo, porque el único que los nombra y el único que les pide la renuncia es el señor gobernador. Y lo digo en la naturaleza jurídica en la que está esa expresión, no por defender a nadie en particular, ni tampoco al titular del Ejecutivo, pero perfectamente están trazadas cuáles son las funciones de quienes estamos en el Legislativo y cuáles de quienes están en el Ejecutivo. Yo sí pediría que moderáramos el uso de la tribuna, porque irnos exclusivamente a desatar la lujuria del discurso me parece poco congruente y me parece inapropiado, por respeto a la investidura que tenemos. Muchas gracias. Continuando con la lista de oradores, se le concede la palabra al diputado Fernando Morales Mateos, hasta por 15 minutos. Bien, con el permiso de la soberanía, efectivamente, México es un país de contrastes. Tal parece que desde el 2000 y en el 2006, el pueblo le dio la razón a la sinrazón, como diría el Quijote. Lo empezamos a pintar de azul, cuando toda la historia del siglo XIX sabemos que siempre representaron la reacción de este país. Cuando Fox llegó a la presidencia de la República, lo primero que hizo fue quitar la foto de Juárez, primero porque era indio, segundo porque era liberal, tercero porque separó la iglesia del Estado. Era un odio, una tirria que no la podía contener el expresidente de la República, y que todos sabemos que finalmente fue a parar al basurero de la historia como
un presidente de lo más negativo que tuvimos en este país. Por cierto, que bien lo representó cuando fue diputado, se puso en las orejas. Y eso fue bastante bueno, porque eso fue lo que estaba augurando en su régimen. Hoy, no lo digo yo, nomás vengo a repetir lo que un tabasqueño cuando compitió contra Calderón le dijo que era el presidente espurio y el presidente pelele. Bueno, eso nos tocó por desgracia y es el que tenemos en el país. El señor que dijo que iba a ser el presidente del empleo, pero del empleo de los azules, el empleo de los funcionarios nada más, no del pueblo, porque recordemos la ignominia que cometió al despedir a más de 44,000 trabajadores de la compañía de luz y fuerza, que le costó más de 20,000 millones de pesos al país. Y hoy vemos como un legislador tabasqueño igual en la tribuna le tiró unos billetes al secretario del trabajo, precisamente porque en este país no hay trabajo. Y los que son diputados de los municipios saben que yendo a las comunidades, a los pueblos, a las colonias, lo primero que pide la gente es empleo. Porque no hay empleo. ¿Dónde está el presidente del empleo? Pregunto. De esta manera, vemos que los secretarios del gobierno federal se lucen presentando cifras, presentando estadísticas y papeles. Creen que el pueblo va a comer estadísticas y papeles. Creen que va a comer cifras. Mientras no se traduzca en políticas microeconómicas que la gente lo sienta en su bolsillo, que vea el recurso que llega, no hay solución a este problema del país. ¿Cuál fue la razón por la que no abrieron en su momento las urnas electorales cuando compitió con el tabasqueño el presidente Pelele a nivel federal? Porque solamente 0.5% fue la diferencia de la votación. Y bueno, en ese momento, para evitar que no se diera una desestabilización política, precisamente fue el PRI a nivel federal quien le hizo la segunda. Hoy, en un convivio, en una alianza inconfesable, resulta que los extremos se tocan. Y precisamente por eso, yo quiero decirles que es importante ver cómo ha crecido, ha aumentado el precio de la gasolina, el precio de los artículos de primera necesidad, cómo hay un incremento del desempleo en este país, mientras sabemos que aquí en Tabasco las delegaciones federales quieren hacer una mala copia de lo que fue el antiguo PRI, queriendo hacer proyectos precisamente con un documento que, si vemos, es un manual de campaña, tratar de bajar los recursos federales hasta las comunidades más pequeñas, para buscarle precisamente una visión o un prospecto o un proyecto con fines electoreros. Yo le voy a decir una cosa: los mexicanos no somos tontos, sabemos lo que está pasando en este país, sabemos que Calderón no pudo con este país, todos sabemos que la regla del poder es que sube y a los 3 años empieza la decadencia. Hoy quieren retomar cosas que no hicieron en su momento y van a perder. Y repito, ya el de la oreja de burros fue al basurero de la historia. ¿Dónde va a ir Calderón? A la basura. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se le concede la palabra al diputado Juan Cáceres de la Fuente. Con el permiso de la mesa. Sigue muy caldeado el debate. Y aquí el diputado Morales Mateos habla de un país como si no existiera estados y municipios. También es responsabilidad del gobernador y de los presidentes municipales generar empleo. Habla del viejo PRI. Permítame, yo veo el mismo PRI de siempre. Yo no veo un PRI diferente. Nuevamente, por favor, se exhorta al público presente en términos del artículo 119, guarden respeto a esta soberanía. Adelante, diputado.
Señor presidente, le pido por favor que, aplicando el reglamento, ponga orden en la sala. Por favor, los elementos de logística ubiquen a la persona que está haciendo el desorden aquí en esa sala. Adelante, diputado. Incluso habla defendiendo el sindicato de electricistas, que ciertamente costaba 40.000 millones al año al erario público y por eso se tuvo que disolver y se robaban el 70% de la luz. Yo creo que son temas que desafortunadamente son decisiones difíciles que hay que tomar. Así como seguramente en el ajuste que tiene que hacer la reingeniería del gobierno del Estado, habrá gente que sean despedidos. Y son decisiones difíciles que tendrá que tomar el Ejecutivo Estatal. Y entonces, diputado, quisiera yo que con el mismo fervor defienda a ultranza a los 10.000 o 15.000 o 20.000 despedidos del gobierno del Estado. Yo, si en caso existen, ¿no? Porque es un asunto periodístico. Lo que yo les digo es que en este debate, finalmente, lo que sí es cierto es que hay un problema de empleo. Y que ese problema de empleo solo lo vamos a resolver con inversión. Y yo esperaría que empecemos a tomar medidas desde este Congreso para capitalizar la parte del crecimiento y el desarrollo de las empresas en Tabasco para que puedan cubrir esa falta de empleo que hace falta hoy en el Estado. Es cuanto, señor presidente. Con el orden de oradores se concede la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz. Con la venia del presidente de la mesa, compañeros diputados, compañeras diputadas, medios de comunicación, público en general. Indudablemente, una de las más importantes aspiraciones del ser humano dentro de su vida cotidiana es la posibilidad de tener trabajo. Tener un trabajo permite al individuo estabilidad y tranquilidad al saber que se obtendrán los recursos económicos necesarios para poder hacer frente a las necesidades básicas. Se trabaja para llevar sustento al hogar y hacer frente a los requerimientos elementales de la persona y de la familia. Seguramente por ello es que el constituyente reconoció en el artículo 5 de nuestra Carta Magna Federal el derecho al trabajo, al establecer que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Por eso resulta lamentable, ilógico y contrario al espíritu del artículo 5 constitucional que en Tabasco no solamente no se fomente el empleo, sino que se atente contra quienes tienen la osadía de luchar por una oportunidad laboral. Tal es el caso de alrededor de una treintena de trabajadores detenidos, encarcelados y sujetos a proceso por demandar prioridad en la contratación antes que la mano de obra proveniente de otras partes del Estado. Al respecto, debo informar a ustedes que el pasado 24 de marzo de los corrientes, el arquitecto Edgar Caché Martínez compareció ante la gente del Ministerio Público investigador del municipio de Paraíso a interponer su querella por escrito en contra del ciudadano Francisco Herrera Ábalos y en contra de quienes resulten responsables. Esencialmente señaló que el día 22 de marzo del año que transcurre fue avisado por sus trabajadores que un grupo de personas encabezados por el ciudadano Francisco Herrera Ábalos comenzaron a cerrar la entrada principal y a decirles que se salieran, por lo que de inmediato utilizaron la fuerza bruta, comenzaron a golpearlo, sacándolos por la fuerza. Una clara contradicción, ya que si se le había avisado, ¿cómo podía saber que lo sacaron por la fuerza? Y más aún, ¿cómo pudo ser golpeado sin estar
en el lugar de los hechos. Derivado de lo anterior, con fecha 25 de marzo, el agente del Ministerio Público Investigador del municipio de Paraíso, Tabasco, acudió a realizar la inspección y fe ministerial en el lugar de los hechos, asentando su razonamiento en lo siguiente: que se tiene a la vista una propiedad, según parte ofendida, es propiedad del sindicato petrolero de la sección 50, y en el interior se observa material y obra para construcción, de lo cual sobre la carretera, en las afueras, enfrente de dicha propiedad, se encuentran 200 personas, de lo cual se observa que dicho acceso está abierto, así como al entablar pláticas con las personas, estas le manifiestan que se encuentran ahí porque son habitantes del mismo lugar y que ellos buscan solo trabajo. Cierra y autoriza dando fe. Como se puede apreciar de la primera declaración contradictoria y del informe del propio agente investigador, no se desprendían elementos para incriminar a persona alguna. Tal vez por esa situación es que, siendo las 11:20 del día 29 de marzo del año en curso, compareció de nueva cuenta el arquitecto Edgar Caché Martínez a manifestar que no ingresó a la obra porque personas que se encuentran en el plantón pusieron una cadena con un candado al portón para que no entrara a la bodega, pero que él lo quitó para tener acceso, señalando 6 personas del sexo masculino, mismos que responden a los nombres de los ciudadanos Eliezer Flores Trinidad, Gilberto de los Santos Jiménez, Everardo Hernández Jiménez, Esteban Flores Vargas, Franklin López y Eduardo Méndez Jiménez. Estas personas se encontraban afuera, a orillas del terreno, haciendo una valla que tienen machete, palos y varillas que le pedían dinero. Evidentemente se trató de una declaración tendenciosa en el afán de inculpar a algunas personas, aunque nuevamente se incurre en contradicción al reconocer el propio declarante que él mismo quitó el presunto candado sin problema alguno. Ese mismo 29 de marzo nuevamente compareció el arquitecto Edgar Caché Martínez ante el Ministerio Público, y ahora para manifestar, entre otras muchas cosas, que le robaron una computadora e inculpar a otras 6 personas. Derivado de lo anterior, el Ministerio Público decidió girar una orden de investigación al jefe de grupo de la Policía Ministerial a cargo del comandante Carlos Alcudia Castellanos. Dicho funcionario público asentó en su declaración que, al arribar al lugar de los hechos, observa como a 150 personas que se encontraban a la orilla de la carretera, y como vio que lo querían agredir, procedió a su detención porque se encontraban en flagrancia del delito, deteniendo únicamente a 27 personas, poniéndolos a disposición del Ministerio Público Investigador. Hoy, esas 27 personas se encuentran detenidas y sujetas a proceso por el simple hecho de buscar la posibilidad de un empleo. En el Tabasco de Granier no se aclaran los homicidios ni los secuestros, pero se encarcela y se procesa a quienes quieren salir del desempleo. A la luz de los hechos, el arquitecto Edgar Caché Martínez no le cuadran sus declaraciones, debido a que únicamente lo sabe por sus trabajadores y por la inspección que realiza el órgano investigador. Es por ello que vuelve a comparecer 2 veces más ante el Ministerio Público Investigador para encuadrar su demanda, pero al hacerlo es obvio que va aleccionado. De igual manera, es evidente que se extralimita el jefe de grupo de la Policía Ministerial, debido a que el Ministerio Público Investigador únicamente le ordena una investigación y nunca le ordena la localización y o presentación de las personas, tal y como lo establece el artículo 11 del Código de Procedimientos Penales en vigor en nuestro Estado. Asimismo, es inverosímil e incongruente que el Ministerio Público Investigador consigne por los delitos de daños en pandilla, despojo en pandilla, extorsión en pandilla y robo en pandilla, basándose únicamente en las declaraciones de los declarantes y en la detención arbitraria que realiza el jefe del grupo de la Policía Ministerial. En tal sentido, el Ministerio Público debió acatar lo que establece el artículo 2 del Código de Procedimientos Penales en vigor en nuestro Estado,
toda vez que en la inspección que realiza y en las declaraciones de los declarantes manifiestan que las personas se encuentran afuera del terreno, o sea, a orillas de la carretera, y nunca están dentro de la propiedad. Nunca debió consignar toda vez que no se encuentran acreditados ninguno de los elementos para tipificar dichos ilícitos, como son señalamientos directos de testigos presenciales de los hechos, mientras que en el segundo delito no se acredita la falta de consentimiento, el engaño respectivo que impida materialmente el disfrute y sobre todo el ánimo de apropiación. Finalmente, hay que destacar que el juez, al resolver la situación jurídica, quitó el pandillerismo y les dictó auto de libertad por los delitos de extorsión en pandilla y robo en pandilla, mientras que les dictó auto de formal prisión por los delitos de daños en autoría indeterminada y despojo agravado. El juzgador nunca toma en cuenta la declaración del arquitecto Edgar Caché Martínez, donde señala únicamente a 6 personas que supuestamente le causaron los daños, así como tampoco toma en cuenta que no existe persona alguna quien acredite la propiedad del bien inmueble, del que supuestamente se están apoderando los hoy detenidos, toda vez que para que proceda el despojo se necesita acreditar la propiedad o la posesión del bien mueble e inmueble, ni toma en cuenta las declaraciones de los detenidos, ya que estos declaran en forma unilateral que se encontraban a orillas de la carretera pidiendo únicamente trabajo. Es por esto que hoy vengo ante esta alta tribuna del pueblo de Tabasco a exigir la libertad inmediata e incondicional de las 27 personas injustamente detenidas en Paraíso, a exigir a la sección 50 del sindicato petrolero y al cacique que le encabeza a cesar sus abusos contra el pueblo paraiseño, a exigir a Andrés Granier y a su gobierno el fin inmediato de la represión y los abusos en contra de quienes lo único que desean es trabajo para dar de comer a sus familias. Si Granier no es capaz de generar condiciones para que haya mayor empleo en Tabasco, cuando menos que no reprima y encarcele a quienes tienen la necesidad de buscar una oportunidad para mantener de manera lícita y con dignidad a sus familias. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos, hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, 2 asuntos. El primero, un día como hoy, en el año de 1762, nació en Teppan de Guerrero don Hermenegildo Galeana, considerado el brazo derecho de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Galeana fue un gran mexicano. Se unió al ejército insurgente, era un buen líder, estratega y militar, leal a los principios y a la lucha libertaria que encabezaron el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, José María Morelos y Pavón. Honor pues a quien honor merece. Galeana estuvo a la altura y a las circunstancias que el México exigían. Nosotros estamos obligados a conservar y acrecentar este legado. El segundo punto, expresar nuestro posicionamiento para que no se confunda a la ciudadanía ante los anuncios preliminares hechos por varios funcionarios, incluso algunos comentarios de distinguidos ciudadanos tabasqueños en el sentido del despido de trabajadores en la entidad. Resultaría saludable pues esperar a que en términos de que se pretenda adelgazar la plantilla de burócratas, nosotros estaríamos en la disposición de aportar algunas ideas para incentivar a los trabajadores y apoyar a las familias. Esto es muy importante, que dejemos claro. El tema número 1 en Tabasco es el empleo
genera bienestar y mejores condiciones para las familias. Es cuanto, diputado presidente. En el siguiente punto se le concede la palabra al diputado Manuel Ulín. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros y compañeras legisladores, señoras y señores comunicadores, pueblo de Tabasco. Vengo ante la más alta tribuna del pueblo tabasqueño con el fin de sumar nuestra voz, nuestra voluntad y nuestro esfuerzo a favor de la niñez y jóvenes de nuestras escuelas, comunidades y municipios a lo largo y ancho de esta entidad, la casa de todos, que es Tabasco. Porque la lucha contra la obesidad, contra la hipertensión, para combatir la diabetes infantil, que son ya un grave problema de salud pública, escolar y familiar, tanto nacional como estatal e incluso mundial, que no tiene límites sociales y no deberá tener colores partidistas. Vengo a sumarme como fracción, como presidente de la Comisión Orgánica de Educación, como profesor y sobre todo en calidad de servidor público a las cada vez más numerosas voces, quienes reclaman una solución a fondo a este grave problema de una cultura de la mala nutrición y escasa cultura de la activación física que disminuye tales males del siglo XXI. El doctor Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la Comisión de Salud de este honorable Congreso del Estado, con fecha 9 de febrero del año en curso, presentó ante este pleno un punto de acuerdo exhortando a la vez a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación a fin de que comparezcan e informen sobre las acciones que están implementando para afrontar tan graves problemas de mala nutrición y nula actividad física. Asimismo, hace unos días, a través de un diario local reconocido socialmente, anunció que la comisión que preside invitará a una reunión de trabajo a la secretaria de Educación, profesora Rosa Beatriz Luque Green. El diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia, el pasado 2 de marzo presentó ante este pleno cameral un punto de acuerdo por lo que el que se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco para que en uso de sus atribuciones y en la medida de su capacidad presupuestaria implemente un programa emergente de activación física. Además, recordaremos que en el Honorable Congreso de Oaxaca también nos informó acerca de un punto de acuerdo de su pleno cameral para exhortar a sus autoridades al respecto. Por último, deseo citar a ustedes el acuerdo del viernes 12 de marzo del 2010 entre el titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujumbio, y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas de los Estados, a fin de que se coordinen en sus programas y acciones la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que hagan lo mismo las autoridades de las instituciones homólogas en todo el país. Por lo anterior, en razón a las facultades que me otorgan los artículos 57 y 61 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, invito a mis amigos, diputados Julio Alonso Manzano Rosas y demás integrantes de la Comisión Orgánica de Salud, para que esta y la de Educación, Cultura y Servicios Educativos nos reunamos a la brevedad posible, siendo el objetivo una agenda legislativa de comisiones unidas. El objetivo de dicha agenda será el de exhortar a los titulares de educación y de salud
para que informen a la sociedad tabasqueña a través de esta soberanía las acciones preventivas y de rehabilitación a favor de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que sufren por la mala cultura nutricional y escasa cultura de la activación física, entre otras de obesidad, hipertensión, ansiedad, estrés, diabetes, colesterol, baja autoestima y decreciente socialización, así como diversas manifestaciones que impactan negativamente a nuestras familias, a toda la sociedad e instituciones de la salud pública y de educación. Respetuosamente, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Muchas gracias. Siguiendo con nuestra sesión, cedemos la palabra al diputado Javier Calderón. Posicionamiento que presenta la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco respecto a la posibilidad de despidos masivos de servidores públicos por parte del Gobierno del Estado. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público asistente, medios de comunicación. El día de ayer, 12 de abril del 2010, se anunció por diversos medios de comunicación la posibilidad del despido masivo de servidores públicos de la actual administración del químico Andrés Rafael Granier Melo, bajo el argumento de que las finanzas del Estado ya no soportan la obesa nómina de servidores públicos. Ante estas declaraciones, Acción Nacional señala que siempre ha pugnado por la reducción de la nómina del servicio público, pero es importante hacer notar que la política pública, los diversos programas sociales y acciones del gobierno no serían posibles sin la participación de los servidores públicos con quienes los ciudadanos hacemos valer nuestros derechos como gobernantes. Y si bien es cierto que ha sido costumbre de las últimas administraciones locales, la burocracia se ha vuelto excesiva y en la mayoría de los casos corrupta, sin contar con los famosos aviadores que han existido y que han sido un lastre para el erario. Es de reconocer entonces que existen muchos funcionarios que hacen su labor como la ley se los exige y se entregan al servicio de la ciudadanía. En el gobierno federal, así como en varias entidades federativas, se ha adoptado el servicio profesional de carrera para que los más capaces sean los que integren los cuerpos de la administración pública, que exista un sistema de premios y castigos de acuerdo a la continua evaluación del desempeño. La situación que nos ocupa ya se veía venir, está fundada en diversos hechos. El primero se origina cuando, como de costumbre, no solo en este gobierno, en todos los gobiernos anteriores, las prestaciones de los altos funcionarios públicos son estratosféricas, es decir, no solo señalamos la irresponsabilidad en la toma de decisiones con que se aprobó la repartición del erario público estatal en prestaciones no fundadas en la ley, sino además las cantidades que se otorgaron a los mismos. Asimismo, es por ello que urge que legislemos en materia de ley de salarios máximos y ley de servicio profesional de carrera, que la fracción parlamentaria de Acción Nacional presentó como temas de agenda legislativa. Otra de las causales está fundada en la mala calidad del gasto público, es decir, en Tabasco no hay crisis económica, lo que hay es gastos excesivos de la Secretaría de Gobierno del Estado, es decir, ni siquiera se debe de hablar de este tema, puesto que la 59 legislatura aprobó en el Presupuesto General de Egresos 2010 el presupuesto de cada Secretaría Estatal
lo que se traduce en que por lo pronto este año el dinero ya se encuentra etiquetado para el ejercicio fiscal 2010. Por lo tanto, los presupuestos de las secretarías también están etiquetados. No veo la fundamentación del por qué a 4 meses de aprobado el presupuesto respectivo se anuncia un recorte masivo de servidores públicos, cuando este 2010 está ya aprobado y publicado el presupuesto de gastos respectivo. Esto conlleva a que la hipótesis es que el gobierno del Estado prefiere despedir a cientos de trabajadores públicos que apenas ganan un salario para sobrevivir, para medio comer ellos y sus familias, en lugar de proponer medidas austeras en la actual administración. Por ello, debemos legislar en materia de transparencia, de aplicación de recursos y pugnar por una clara, expedita y eficiente fiscalización de los recursos públicos. Otra de las razones está fundada en la declaración que hiciera con fecha 25 de noviembre de 2009 el responsable de las políticas en el gobierno del Estado a un medio impreso de comunicación que textualmente apuntó: la decisión del gobernador también es continuar con la desincorporación y venta de los aviones que tienen un costo importante y que se cambie el horario de trabajo para ahorrar teléfono, energía, papelería, todo lo que implique el operar cotidianamente. El horario será, como ya se dijo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de comida. Aquí el razonamiento es la falta de políticas públicas responsables para enfrentar compromisos hechos, es decir, se dice una cosa y se hace otra. La austeridad al gasto público nunca llegó, pero sí llegó la austeridad para el bolsillo de cientos de trabajadores que con un ingreso mínimo subsisten en el día a día. Por lo tanto, Acción Nacional considera más que es irresponsable esta medida por parte del gobierno del Estado, porque queda claro que la gente que vive en pobreza en Tabasco no le importa a quienes hoy nos gobiernan. Primero fue la creación del Te Da Más para obtener votos a través del ejercicio de aplicación de este supuesto programa. Después, al haber creado esa dependencia económica de los ciudadanos para con el Estado, sin más ni más suspendió ese programa, no obstante de que el dinero de la Federación a Tabasco siempre le ha llegado. Ahora es el despido masivo de servidores públicos. Razones todas por las que desde esta tribuna, Acción Nacional, si bien es cierto que siempre ha señalado la reducción de la carga burocrática, no menos cierto es que ello no debe ser de forma tajante e imperiosa como la que hoy en día realiza el gobierno del Estado, sino de forma planeada y bien pensada, para que no se afecte a aquellos servidores públicos de salarios bajos. Por lo anterior, Acción Nacional, ante la posibilidad de despido masivo y responsable, recomienda al gobierno del Estado las siguientes medidas. Número 1, congelamiento de los sueldos de los altos funcionarios. Número 2, eliminar de privilegios, por supuesto, en este tema, cancelar la adquisición de vehículos nuevos, salvo los destinados exclusivamente al servicio de los ciudadanos en las áreas de seguridad pública, salud, protección civil o servicios públicos directos. 3, establecer un programa de reducción de vehículos no utilitarios, es decir, no directamente relacionados con un servicio público. 4, eliminar los gastos de representación, alimentación y transportes y demás que no se justifiquen. 5, fortalecer los órganos de transparencia y evaluación del gasto. 6, en materia de compactación de estructuras y optimización de funciones, se propone establecer un programa de reducción del tamaño de la estructura de la administración pública local. Y por último, eliminar la duplicidad de programas de políticas públicas y optimizar las funciones de las áreas de gobierno. Hasta el día de hoy, esto sencillamente son cuestiones mediáticas, pero posiblemente muchos que hoy aplaudimos, el día de mañana estemos sin empleo, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Es cuanto, señor presidente. Se concede la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas. Perdón, para rectificación de hechos, la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez.
Buenas tardes, público en general. Con el permiso de la mesa directiva, medios de comunicación y compañeros diputados, trabajar para transformar. Este ha sido el lema que ha transformado a nuestro Estado en un lugar indigno para vivir y lo ha llevado a la pobreza extrema. Como bien lo dijo en su momento el diputado José Antonio de la Vega Smitia en la legislatura pasada, cuando denunció los primeros despidos masivos que hizo el actual titular del Poder Ejecutivo. Sabemos que las políticas públicas, los programas y acciones del gobierno no serían posibles sin la participación de los servidores públicos, con quienes los ciudadanos hacemos valer nuestros derechos como gobernados. Y si bien es cierto, como ha sido costumbre de las últimas administraciones locales, la burocracia se ha vuelto excesiva y en la mayoría de los casos corrupta, sin contar con los famosos aviadores que han sido un lastre para el erario. Pero no se puede ser injusto ni generalizar, porque también es cierto y hay que reconocer que existen muchos funcionarios públicos honestos y por ello hacen su labor a como la ley se los exige y se entregan al servicio de la ciudadanía. Personas necesitadas que por desgracia hoy están sufriendo lo que nunca imaginamos llegaría a ocurrir en el Estado. Yo les pregunto a esta Cámara de Diputados, ¿hasta dónde se pretende llegar con esta actitud? ¿Cómo es posible que haya despido de miles de personas de su centro de trabajo? Porque si son por contrato ni las gracias les dieron, o si no fueron presionados a firmar renuncia voluntaria sin derecho a pago alguno. Esta situación se ha venido dando desde el inicio de la actual administración bajo el pretexto de que no hay dinero, que no hay presupuesto y por tanto es insostenible cumplirle a toda esa gente y hoy se les hace fácil despedirlos con la mano en la cintura. Es indignante ver a tanta gente preocupada sin entender por qué el despido, dejándolos en total indefensión porque no tienen a quién recurrir para denunciar esta injusticia que hoy se les está cometiendo y peor aún, cuando la mayoría de los que están despidiendo son de edad avanzada. ¿Quién les va a dar trabajo si aparte ni los programas de apoyo social, que según se entienden como un proceso de mejoramiento de calidad de vida de una sociedad, implica la búsqueda de bienestar a través de un proceso permanente, mediante el cual se amplían las posibilidades de satisfacción de sus necesidades y también de poder desplegar sus potencialidades con vista a conseguir una mejora futura en sus vidas, en cuanto a realización personal y en lo que a la sociedad en su conjunto respecta, no está siendo aplicado en la política de desarrollo social. Pero eso sí, se pretende hacer una secretaría para nombrar como titular a José del Carmen Escayola, quien actualmente es el titular del UNACE y percibe un presupuesto de 9,044,121 pesos con 61 centavos, del cual el 100% está en gasto corriente, sin inversión, siendo el 91% para pago de sueldos y el 9% para los capítulos 2,000 artículos y materiales y 3,000 para servicios generales, para la operatividad de la oficina. Entonces, ¿qué programas opera esa unidad si no hay ninguna inversión para programas sociales? Y todavía con descaro su titular, José del Carmen Escayola, hace unos días declaró que el personal existente es insuficiente, existiendo una duplicidad de funciones con la Coordinación General de Desarrollo Social, que es donde se encuentra la gran mayoría de los operadores políticos del PRI, que trabajan en las unidades de servicios estatales en cada cabecera municipal y mejor conocidas como casas de gobierno, y a quienes ni siquiera se atreve a tocar, cuando son estos los que ocupan un lugar innecesario, a quienes debería de correr y ese sueldo pagárselo a quienes de verdad sí están desquitando un salario. Lo mismo ocurre con el bono de fatiga, que se quitó aparentemente en un 50%. Por favor, señores, si todos trabajamos por igual, y bien sabemos que la mayor parte del trabajo no lo ejercen los directores o jefes mismos, sino el trabajador que menos gana. ¿Cuál fatiga, señores? Si para eso nos alquilamos en un trabajo, mejor reduzcamos esa clase de gastos innecesarios y absurdos y paguemos la nómina de la gente que realmente lo necesita. Claro que sí es necesario terminar con la burocracia, pero no con la que sí trabaja, con la que sí necesita. Hay que prescindir de la verdadera burocracia obsoleta e inoperante.
¿Qué va a ser de las madres trabajadoras despedidas que quizá puedan conseguir algún trabajo, pero que no será hoy? Y si bien lo logran, ¿a dónde van a dejar a sus hijos pequeños? Si ya no tienen quien los cuides, si ya le retiraron el derecho a una guardería, a un servicio médico. ¿Ustedes creen que con un pobre sueldo que quizá puedan devengar de algún otro lado les dará para pagar guardería? No nos extrañemos, al rato empezamos a tener una ola de robos, levantamientos sociales, psicosis y suicidio, porque a eso se está orillando a la gente, a la desesperación extrema de no saber qué va a hacer con sus familias. Señor gobernador, reflexione ya, es como han mal manejado al Estado. Dese cuenta que sus estrategias nos están llevando a la quiebra total. ¿Cómo podremos esperar un crecimiento en la misma industria si no hay para mal comer, mucho menos para lujos? Porque todos sabemos que actualmente adquirir cosas de primera necesidad es bastante difícil. Estas son apenas algunas de las reflexiones que la ciudadanía está manifestando ante la ola de despidos masivos de trabajadores del gobierno del Estado, por lo que le exhortamos a que termine este caos e incertidumbre que usted mismo está originando en nuestro Estado. Es cuanto. Patria allá, fracción parlamentaria del PRD. Por rectificación de hechos, se le concede la palabra al diputado. Rectificación. Usted sigue en la lista de oradores, diputado. Dinero. Hasta Subelia, diputado, presidente. Compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Como bien ya lo ha manifestado el diputado Juan José Martínez Pérez, con su posicionamiento de la ley de austeridad que la fracción parlamentaria del PRD hoy presentó, es injusto todo lo que el Estado está viviendo, es injusto que tantas personas se estén quedando sin el sostén de su vida, su trabajo, y que nadie haga nada por solventarlo. Y para esta ola de hechos que daña día a día la estabilidad social y económica del Estado, nosotros como legisladores tenemos un compromiso que no podemos dejar pasar. Ese tipo de situaciones como si fuera algo sin importancia y de poco interés. Se trata del hambre de necesidad de mucha familia, y por ello hoy presentamos esta ley de austeridad, cuyo fin es encontrar un equilibrio que sea un freno al gobierno con estas clases de acciones y se puedan reaplicar estrategias que verdaderamente ayuden al pueblo de Tabasco y no lo perjudiquen como hasta ahora se ha hecho. Pues es incomprensible ver cómo hay desigualdad de las decisiones del gobierno. Están por un lado despedir a 10,000 personas en su trabajo, con el pretexto trillado de que no hay presupuesto para pagar sueldo y que es necesario el recorte. Pero, por otro lado, mantiene el poder a funcionarios obsoletos en el programa de Únase. Y todavía, para colmo, vemos con mucha tristeza cómo el recurso público es utilizado para promoción electoral, como lo ocurrido con el uso del avión Learjet, que es para uso oficial en la visita del fin de semana que recientemente realizó el gobernador al estado de Oaxaca en apoyo a la candidatura de Eviel Pérez Magaña, candidato a la gobernatura por el Partido Revolucionario Institucional. En esa entidad, violentando una vez más el uso de recursos públicos e intereses ajenos a los tabasqueños. Es por eso que los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD no podemos callar y avalar tales acciones. Compañeros diputados, esperamos que esto no ocurra antes este Congreso y ante esta legislatura. Los exhortamos para que en un acto de justicia apoyemos a nuestros demás compañeros legisladores en esta iniciativa de austeridad gubernamental, pues su único fin es ayudar a mejorar esta problemática que hoy se nos empieza a salir de nuestras manos. Es necesario un freno, el pueblo ya no aguanta más, y ya basta, señores. Democracia ya, patria para todos. Diputado Fernando Gómez. Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 15 minutos.
Gracias, Presidencia. Compañeros diputados, a lo largo de esta sesión hemos sido reiterativos de la especulación, del rumor, de la ligereza con la que se han venido a decir muchas cosas en esta tribuna con un total y absoluto falta de respeto a la soberanía. Hablar de que miles de empleados están siendo despedidos de manera masiva, señores, eso es bastante grave si no tenemos ninguna fuente oficial, y por eso le pido al diputado Javier Calderón, con todo respeto, que nos diga quién hizo ese anuncio oficial, porque si él nos quiere referir al gobierno federal, tiene razón. El 20 de agosto del 2009 el presidente Felipe Calderón hizo ese anuncio oficial de que en el 2010 y a partir del 2009 se iban a hacer una serie de recortes. Si usted se refiere al gobierno de Michoacán, también tiene razón. Se habló a través de comunicación social de un recorte de 3,000 empleos para el 2010. ¿Quién hizo ese anuncio oficial? Y diputado Alterio, tiene usted toda la razón. Aquí hay que venir con pruebas. Basta de dimes y diretes, dijo usted hace un momento. Como diría el diputado Juan Cáceres, se trata de versiones periodísticas. Estamos hablando de simple y llanamente de fuente periodística. Es como si empezáramos a creer que algunos de los exalcaldes andan allá por Texas también. No, señores, no es eso así. Con todo respeto, yo propongo y le digo firmemente, con todo respeto, diputado Calderón, que si existe ese despido masivo, el próximo jueves lo invito que aquí en tribuna nos exhiba usted el listado de los miles de empleados que están en la calle despedidos. Muchas gracias. Por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, hasta por 5 minutos. Por alusiones personales, perdón, al diputado Calderón. Hasta por 5 minutos, diputado.